Ingreso a la docencia, segunda parte. En esta segunda parte revisaremos el estatuto docente, la comunicación conjunta 4 del 2020, modalidades de inscripción y los listados que mencionamos en la primera parte. El estatuto docente es la ley que reglamenta los derechos y obligaciones del docente y del Estado. Es la reglamentación por escrito de muchas acciones docentes. Lo recomendable es todo aquel que quiere ser docente o aspira a ingresar a un cargo dentro de una escuela, sus tareas de enseñar, tiene que conocer cuáles son sus derechos y también cuáles son sus obligaciones. Puede también acceder a cargos jerárquicos, pero también tiene que conocer cómo es el sistema de ascenso dentro de lo que es la docencia. Para mencionar algunos artículos, tenemos el artículo 57, que es aquel donde describe cuáles son los requisitos de ingreso a la docencia. El artículo 60, cómo se va a conformar ese puntaje una vez realizado el ingreso, qué aspectos tendrá en cuenta, la antigüedad, el título, bonificantes, etc. Y después tenemos los artículos 114 y 115 sobre el régimen de licencias y el artículo 21 sobre los desplazamientos de titulares. Los requisitos para conformar el listado oficial en cuanto a documentación solicitan planilla de inscripción completa, o sea que esto se le llama la declaración jurada, donde ustedes tienen que completar con sus datos, por duplicado, DNI, la fotocopia obvio de ambos lados, los títulos, o sea el título docente, los títulos que cuentan, si tienen títulos profesionales también, siempre el original, y los cursos no presentados, ¿no? Lo que nosotros le llamamos bonificantes. Todo esto se hacía tradicionalmente en 3 solapas o sobre carpeta de 3 solapas y o sobre de papel madera. Esto también tiene que ver con la organización de la SAD. Muy importante es contar con el registro de los títulos y cursos. Esto lo hacen en el consejo escolar de su domicilio. Y también tienen que saber que se pueden inscribir con la constancia de título en trámite, ¿sí? Esta constancia de título en trámite tiene que ir acompañada con otra constancia para la inscripción de ingreso a la docencia. O sea, es un documento, una planilla específica que hay que llenar, que tiene que ser llenada y firmada, por ejemplo, en nuestro caso en la facultad, por la secretaria, por el director o inspector de la institución. Piden estas firmas. Y muy importante también, tiene que tener el distrito, la región, esto que les había mencionado anteriormente, el número de resolución y el promedio general que tuvieron. Todo esto para poder hacer el ingreso a la docencia con la constancia de título en trámite. Existen 2 modalidades de inscripción. A la primera se le llama tradicional, en la que se presenta toda la documentación en formato papel, la declaración jurada, y se la entrega a la SAD, a la Secretaría de Asuntos Docentes. La segunda opción es la que se está utilizando en contexto de ASPO, que es esta virtual, ¿no? Vía internet. Se presenta una declaración jurada, en realidad ya hay un sistema donde directamente hay que completar los datos. Pero para poder realizar esta segunda opción de inscripción de vía virtual, es necesario contar con un registro también en la página, en Servicios ABC.
Para la inscripción por autogestión, es decir, la virtual autogestionada, ustedes deberán contar con un registro en el portal ABC, donde obtendrán un usuario y una contraseña. Se inicia sesión ingresando el usuario y la contraseña obtenida y deben completar con los 7 pasos propuestos. El primer paso se refiere a los datos personales, domicilio, todo aquel dato personal. En el paso 2 se completa con los distritos solicitados. Mencioné que se pueden solicitar 3. El primero que elijan, o entre esos 3 distritos elegidos, uno tiene que ser el del domicilio. ¿Por qué? Porque después y más adelante vamos a ver que por trabajar en aquel distrito donde tenemos domicilio, vamos a contar con 5 puntos más. El paso número 3 son los niveles y modalidades solicitados. Los niveles y modalidades solicitados son aquellos a los cuales estamos habilitados a trabajar, ¿se acuerdan? Inicial, primario, secundario y modalidades, puede ser técnico profesional, especial, psicología. Eso estará también para completar en la planilla por autogestión. Por lo general, y aquí voy a contar un detalle. Este año, por la cuestión de la pandemia, se hizo esta inscripción por autogestión, perdón. Pero los años anteriores se venían manejando que la primera inscripción sea presentando toda la documentación en la SAD. Y recién, el segundo año de inscripción, se podría hacer de esta manera. O sea que si yo ya soy usuaria en el ABC, ya conté con una inscripción previa, mis datos ya están cargados. Entonces el sistema lo que hace es ir sumándolos año a año. Entonces año a año yo tengo que presentar la documentación nueva. ¿Se entiende? Esto entre paréntesis. Pero este año el paso número 3, tuvo que ser completado. El paso número 4 es si yo tengo cargos titulares o cargos interinos. Estos cargos hay que declararlos y si no los tengo, bueno, no tiene que aparecer nada. Hay que declararlos porque también van a tener relación con el puntaje. Lo que quiere decir es que nos descontarán 10 puntos. Todo aquel docente que se inscribe y que no tiene cargos titulares cuenta con 10 puntos más para poder tomar horas o cargos, ¿no? El punto 5 es la antigüedad y la calificación. Si ustedes trabajaron, también tienen que tener en cuenta que cuentan con una calificación de más de un mes, corresponde calificación, tanto en el nivel, modalidad o área que hayan trabajado. Y bueno, esto también se computa como un puntaje al finalizar. La inscripción lo podrán chequear en la oblea, que es la oblea de puntaje. La formación docente, cursos y títulos, y la cobertura por decreto 258, que son esas coberturas de suplencias cortitas, 5 días hábiles, y por lo general son para cubrir cargos de preceptor en el nivel inicial, en secundario, o cargos docentes como maestra de grado o maestra de grupo en los niveles iniciales. Por último, se acepta todos los datos completados y se obtiene también la declaración jurada digital por el mismo servado. Nos queda esta constancia de haber realizado la inscripción. En el caso de no aceptar algunos de los datos que se solicitaron en la inscripción por autogestión, lo que hay que hacer es presentarse en la SAD con la nueva documentación que justifique, o sea, que pruebe
esos datos ingresados. Por ejemplo, pueden ser cursos que yo realicé durante ese año y que no los presenté en la inscripción anterior. También puede ser cambio de domicilio, etc. Esto hay que realizarlo durante el periodo de inscripción. Y en la modalidad por autogestión, en el contexto de pandemia, ya que no se podía realizar la inscripción presencial, se habilitó una opción para poder adjuntar en formato PDF o JPG para adjuntar esta documentación a la inscripción. En el listado 108A vamos a tener los mismos requisitos que para el ingreso a la docencia, o sea, para el listado oficial, que es contar con un título habilitante. La diferencia es que al 108A puedo inscribirme en los meses de agosto y septiembre si es que no obtuve el título o no me recibí, mejor dicho, para las fechas de abril o mayo. El 108A corresponde con el artículo 108 del Estatuto del Docente, inciso A. Para el listado 108B, que corresponde con el artículo 108, inciso B del Estatuto Docente, es para aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos para la inscripción al listado oficial. Es decir, que no tengan su título en trámite y un porcentaje de materias, que es el 50%. Luego tenemos los listados infine, también para el 108A o 108B infine. No es lo mismo un 108A o B que un 108A infine o B infine. En el caso del listado infine podrán participar de los actos públicos el mismo año que se inscribe. Y para el 108A y 108B debo inscribirme de un año anterior para poder participar a los actos públicos. En los listados infine, cuando uno se inscribe es valorado en un corto plazo, pero para el mismo año en el que se inscribe, para poder tomar cargos en el mismo año. Existen otros listados. En el caso del listado de emergencia, que se abre cuando no es posible cubrirlo con los candidatos que ya están inscriptos en los anteriores listados mencionados, como el oficial, el 108A o el 108B complementario. Y se abre para cubrir materias específicas. No es necesario tener el 50% de la carrera. Se puede inscribir con menos porcentaje. Eso lo determinará la Secretaría de Asuntos Docentes en la convocatoria, fechas y modalidades de inscripción. También tenemos fines 2, que es secundario, que cuenta con un listado 1, 2 y 3. Y para acceder a los cargos en la oblea se toman con el área de CENS adultos. Los otros listados son el listado superior y el listado superior artística. Recuerden que solo se pueden acceder a cargos titulares estando en el listado oficial. Y con el resto de los listados podemos acceder a suplencias o provisionalidades. En los listados para superior y superior artística no se realiza inscripción al listado oficial, excepto para los cargos de bibliotecario y o preceptor. Y las fechas de inscripción son el mes de agosto para el listado 108A y B para la rama superior, al igual que para los listados 108A y B. Haremos una mención especial en el caso de FINES, el Plan FINES Trayecto Secundario. Es un dispositivo diseñado para promover la terminalidad de secundaria, obligatoria de todos los adultos mayores de 18 años que no han podido concluir sus estudios en los plazos formales. Y por este motivo, propone una configuración territorial que pueda llegar a las zonas en donde el alcance de la escuela no ha sido suficiente. Contamos con la resolución 115
donde detalla las características y la conformación de los listados. El listado 1 de fines corresponde a los requisitos del listado oficial, es decir, poseer título docente y o capacitación docente. En el listado 2, con más del 50% de materias aprobadas de la carrera y la habilitación para dar determinadas materias dependerá de aquellas áreas y materias que nos habilite según el nomenclador vigente. Y en el caso del listado 3, corresponde al listado de emergencia de fines, que se inscriben según la necesidad del distrito. Nuevamente menciono que son las Secretarías de Asuntos Docentes las encargadas de convocar a realizar las inscripciones según las necesidades. Por eso recomiendo que revisen las páginas de la SAD y que vayan notificándose, viendo cómo son las fechas, cómo es la modalidad de inscripción y bueno, y prestando mayor atención a qué materias convocan, qué necesidades tienen de cobertura a determinadas materias. Por último, cabe mencionar que una vez que se accede a unas horas o horas cátedras de fines, es necesario presentar una propuesta pedagógica, pero eso lo veremos con más detalle en la última clase. Ahora repasemos las fechas de inscripciones. De abril a junio inscriben al listado oficial. En este año, por estar en contexto de ASPO, se amplió las fechas, llegando hasta el mes de agosto la posibilidad de realizar la inscripción a través del ABC, de Servicios ABC, la declaración jurada digital, y también poder presentar, adjuntar mediante archivo JPG escaneado la documentación necesaria, como por ejemplo los títulos, DNI, bonificantes, etc. El listado 108A y B, infine, inscriben todo el año. Sí dependerá también de las organizaciones de la SAD, de la Secretaría de Asuntos Docentes, porque, por ejemplo, en el caso de Lomas, y estoy hablando solamente en el caso de Lomas y cómo se manejaron anterior al contexto de ASPO, inscribían 108A y B hasta la apertura de la inscripción del listado oficial y solo continuaban con el 108A y B una vez finalizada las fechas de inscripción al listado oficial, y luego retomaban cuando terminaba la inscripción al 108A, B superior de agosto y septiembre. Y los listados de emergencia es según las necesidades de cobertura. Los listados que se inscriben en agosto son listado 108A y listado 108B complementario, listado fines 1 y 2, listado superior y superior artística y contextos de encierro.